Hola, te doy la bienvenida a este curso de astrología para el autoconocimiento. Hay muchos tipos de astrología. Hay astrología médica, karmática, hay astrología que estudia inclusive, que ahorita no recuerdo el nombre, así como geográfica, que estudia como puedes determinar inclusive dónde dejaste olvidado tal o cual cosa o se te perdió. Bueno, lo que quiero decir es que hay últimamente, digamos, muchas variantes de la astrología. Lo que nosotros vamos a hacer en este curso es la astrología tradicional. Hay varios sistemas por el cual se rigen también la astrología. Sin embargo, nos vamos a regir, digamos, por el que más tiene aceptación y a través del cual más se estudia. ¿Ok? Vamos a ir comenzando paso a paso. Lo importante de este curso es poner en práctica todo lo que aquí aprendas, a hacer las preguntas, participar en el grupo, porque es la manera a través del cual puedes ir entendiendo un poco esto, ¿no? Hay quienes se les hará un poco más fácil, a otros se les hará un poco más sencillo, más difícil, perdón, pero lo importante es ir estudiando. La astrología, si bien no es una ciencia, tampoco es esotérica, entonces hay allí un limbo en que no sabemos en dónde está ubicada la astrología. Porque ciertamente la astrología se basa en hechos científicos, astronómicos, como es el estudio de los planetas. Los planetas existen, ellos son reales, tienen ciertas características, ciertos movimientos y cierta influencia determinada científicamente en nosotros los humanos. Sin embargo, y en la naturaleza como tal, en todo ser viviente. Sin embargo, la manera en la que nosotros interpretamos ya no entra dentro de la ciencia, porque cada uno va a interpretar la carta astral o esta influencia de una manera diferente dependiendo de pues sus experiencias, su intuición, su estudio. Es como muy subjetiva la respuesta que nosotros damos a las personas con respecto al estudio de estos planetas en su casa natal, en su carta natal, perdón. Entonces, sí es importante tener esto en cuenta. Por eso es que un astrólogo puede coincidir con otro, pero nunca te van a decir exactamente lo mismo, porque cada uno lo va a hacer a su manera. La carta natal es lo mismo que decir horóscopo. El horóscopo es este estudio de la carta natal. Entonces, hay personas que hacen el horóscopo a través del tarot. Eso no se llamaría horóscopo, por eso es que yo a mi horóscopo lo llamo taróscopo, porque el horóscopo está directamente relacionada con la astrología y el estudio de las influencias y de los aspectos de los planetas en ese momento. Ya luego vamos a ir hablando un poco de lo que son los aspectos y los tecnicismos. Pero bueno, era como para darles aquí un poco esta aclaración, ¿ok? La astrología está muy ligada también a la mitología y eso lo vamos a ir viendo al pasar de las clases. Es importante que para este estudio yo te voy a dejar igual por correo tu carta natal. Siempre tengas a mano tu carta, bien sea impresa o en la pantalla. A mí particularmente se me hace mejor impresa porque bueno, puedes hacer anotaciones. Sugiero de hecho imprimir más de 2 o 3 para que tengas allí tus apuntes también. Por supuesto tu cuaderno y tu libreta donde tú vas a anotar todo lo que estés haciendo aquí. Y por supuesto
investigar más allá de lo que yo te diga es totalmente necesario, ¿ok? Vamos a enfocar nosotros este estudio en lo que es nuestro estudio interno, en lo que, a ver, como para qué nos sirve a nosotros conocer la carta. Particularmente les comento, yo siempre tuve mucha curiosidad por la astrología. Los que ya me conocen saben pues que yo nací en una familia en donde estos temas esotéricos, espirituales, la astrología, las velas, nada de esto tenía cabida. Sin embargo, yo siempre tuve una curiosidad mucho más allá. Yo siempre decía que yo quería estudiar astrología y yo no tenía idea de qué era la astrología. Hasta que bueno, me tocó descubrirla, tuve mi carta astral y a partir de ese momento para mí se convirtió como en una obsesión, si se lo puedo decir en ese momento, porque cada determinado tiempo yo leía ese estudio que me habían hecho y coincidía como con las cosas que me estaban pasando, coincidía con mi manera de ser, con las experiencias que había estado viviendo. Entonces se fue despertando muchísimo más mi curiosidad. En algún momento tuve una enfermedad, un accidente cerebrovascular, del cual, bueno, regresé de la muerte, realmente me mandaron a devolverme. Y a partir de este momento yo comienzo todo lo que es esta carrera como terapeuta holística. Y mi primer impulso fue estudiar astrología. Resulta que no se me dio sino hasta muchos años después. Y fue muy fácil para mí ver la carta y entenderla. Solo como con 2-3 indicaciones que me dieron ya fue como que me quitaron una venda de los ojos y recordé que ese estudio ya yo lo traía conmigo. Cosa que no me había pasado tiempo atrás. Yo veía y aunque me gustaba y me llamaba mucho, para mí era como chino y no entendía nada. Sin embargo, en ese instante se destapó algo y comencé a entender. Esto no quiere decir que yo no haya estudiado, pero en mí la astrología es muy intuitiva. Entonces, esto va a ir formando parte de ustedes también, la manera en la que ustedes pueden ir interpretando esta carta, ¿no? Entonces les comentaba que para mí fue fundamental entender a través del estudio de mi carta natal que yo no era la niña incumplida, la que no terminaba nada, la que todo el tiempo estaba muy dispersa y no tenía idea para dónde iba, sino que soy una persona con demasiados elementos en aire y por tanto vine a trabajar la constancia, la dedicación y la materialización de mis proyectos. En lo que yo me di cuenta de eso, a mí mi vida me cambió, comenzó a cambiar de manera súper favorable, porque entonces comencé a discernir entre qué hacer y qué no hacer, hacia dónde ir y si todo lo que yo estaba haciendo o decidiendo iba en función de lo que yo quería. De esta manera fui asentando y fui dando pasos cada vez un poco más concretos hacia mi propósito, ¿no? Obviamente esto lo dije en menos de un minuto, pero fueron años de práctica, años de conciencia, de estudio, de volver hacia atrás. Entonces, todo es constancia y todo parte desde el autoconocimiento. En la manera en que nosotros nos conocemos, podemos ir tomando decisiones un poco más acertadas con respecto a lo que realmente queremos, ¿ok? Les quería ir así como hacer
narrativa como para que se dieran cuenta lo importante que en mi vida resultó la astrología, más allá de muchas otras experiencias, pero digamos que esa fue la primera que me dio conciencia de lo que venía a trabajar en mi vida. Y entonces bueno, fue muy revelador en ese momento y fue como el ancla que necesitaba para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces yo hice un dibujo tratando de que fuera un poco más ilustrativa esta explicación. Esto es lo que llamamos la rueda astrológica. La rueda astrológica, bueno, es circular, pero en la vida real lo que hace es que simula la elíptica, que es el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol. Bueno, recordando que pareciera que es el Sol el que gira alrededor de nosotros, pero no es así. Es la Tierra y todos los demás planetas los que giran alrededor del Sol. Esto marca un trayecto y ese trayecto es el que está registrado aquí, en esta circunferencia, ¿ok? Entonces, traten de visualizar este movimiento de la Tierra alrededor del Sol y dense cuenta que recuerden que la Tierra tiene dos movimientos, el de traslación y el de rotación. Entonces, en la medida que la Tierra va rotando sobre su propio eje y se va trasladando, esto va teniendo momentos en que la Tierra está en contacto directo con el Sol y momentos en que no lo está. Entonces, o mejor dicho, hay una parte del hemisferio que está en contacto con el Sol y el otro no. Lo que quiere decir que en la medida que la Tierra va girando sobre su propio eje y va trasladando, entonces la Tierra tiene espacios de luz y espacios de oscuridad. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta para determinar cuando decimos se asoma en el horizonte el ascendente, justamente tiene que ver con este movimiento de rotación y de traslación. Cada movimiento de estos determina qué planetas y qué constelaciones están siendo ahorita o en este instante o en el momento de esa rotación, están afectando de manera directa sobre la Tierra. Entonces, por eso es que es tan importante tener en cuenta día de nacimiento, con día, mes y año, y sumamente importante la hora en que nacimos, porque la hora es la que va a determinar justamente ese momento exacto en el que se está mostrando un signo en el horizonte y eso determina nuestro ascendente. Lo cierto es que para hacerlo práctico para el estudio, pues se saca esta rueda que está dividida en 12 casas, que son los 12 signos del zodíaco. Cada signo del zodíaco se divide en 30 grados. Aquí no hice las divisiones, pero en sus cartas natales las tienen. Y cada una de estas casas tiene un significado, tiene un valor y pertenece a un signo del zodíaco. Vamos a usar la rueda fija para comenzar a estudiar la astrología. Esto significa que en términos generales, así está ubicado el cielo siempre, solo que cuando nosotros nacemos esto cambia, entonces se sobrepone nuestra carta de nacimiento sobre esta y es cuando comenzamos el estudio más profundo en cuanto a los planetas y su influencia en nosotros. Así tenemos entonces que la rueda fija queda Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra,
Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, ¿ok? Esa es la rueda fija. Comenzando la casa 1 Aries, la casa 2 Tauro y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que podamos visualizar que nuestra carta no va a estar así de perfecta y alineada, porque esta es la rueda fija y nuestra carta va a depender de la hora, el día, el mes y el año en que nacimos. Entonces esa carta se sobrepone, como ya les dije, en esta. Lo que quiere decir, por ejemplo, que si yo soy ascendente Sagitario, mi signo Sagitario está sobrepuesto sobre el signo de Aries. Pero eso lo vamos a ir viendo después con más calma, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esta rueda se divide en cuadrantes. Cada uno de los cuadrantes tiene un significado. Los cuadrantes se dividen con una línea horizontal y una línea vertical. Lo que quiere decir que hay un primer cuadrante donde están las casas de Aries, Tauro y Géminis, un segundo cuadrante donde está Cáncer, Leo y Virgo, un tercer cuadrante donde está Libra, Capricornio, Escorpio, otra vez Libra, Escorpio y Sagitario. Y el cuarto cuadrante entonces está Capricornio, Acuario y Piscis, ¿ok? Estos son los 4 cuadrantes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en una carta vamos a ver casi siempre en dónde está la mayoría de los elementos. Es lo primero en lo que nos vamos a fijar. En qué cuadrante y en qué hemisferio están ubicadas la mayoría de los planetas. Entonces, si esta persona tiene la mayoría de los planetas ubicados en su cuadrante 1, esto quiere decir que es una persona que vino a trabajar su yo, su ego, todo parte desde sí mismo y le cuesta mucho ver la necesidad de los demás. Les cuesta mucho velar por los intereses de otros. Está constantemente pendiente de sí mismo. Mientras que los que tienen la mayoría de sus planetas en su cuadrante 2, entonces comienzan a darse cuenta que las otras personas también tienen intereses, que también tienen problemas, que probablemente puedo comenzar a ocuparme conscientemente de lo que a otra persona le sucede. Y comienzo a ser un poco más flexible con respecto a las necesidades de los demás. Cuando me ubico la mayoría de los planetas en el tercer cuadrante, entonces aquí me olvido por completo de mí y me entrego a merced de los otros. Entonces es muy difícil descubrir quién soy, a qué vine y para qué estoy aquí, porque constantemente estoy a expensas de lo que el otro necesite de mí y me dejo llevar y me dejo guiar y me dejo manejar por los demás. Y las personas que están en el cuarto cuadrante, entonces ya son personas que son sí mismas, o sea, desde el yo comparten lo que saben con los demás con la intención de dejar una huella firme en la tierra. Entonces, esto nos ayuda un poco a entender las personalidades y también un poco a lo que vinimos a trabajar, ¿ok? Ahora, estas casas, además de dividirlas en cuadrantes, también las vamos a dividir en los hemisferios. Tenemos entonces el hemisferio norte y el hemisferio sur dividido por esta línea horizontal. En donde está la flecha roja,
es el ascendente y lado contrario es el descendente. El ascendente, como les estaba diciendo, es marcado por la hora de nacimiento, y justo cuando nosotros nacemos hay un signo que está levantándose en el horizonte. Ese es nuestro signo ascendente. Luego vamos a ir determinando qué significa el ascendente. De hecho, lo vamos a ver en la clase de hoy. Pero ahorita nos interesa cómo determinar esta línea. Y entonces el ascendente marca la casa 1, el inicio de la casa 1. El ascendente tiene que ver con eso que los demás ven de mí, mientras que el descendente es lo que le oculto a los demás, ¿ok? Y es demasiado importante entonces este hecho del ascendente y del descendente. Las personas que tengan una mayoría de planetas ubicados más hacia el ascendente, entonces son personas que tienen características diurnas, son características de liderazgo, de acción, de determinación, de nerviosismo, de impulsividad, de sacar proyectos adelante. Normalmente son personas audaces, son personas que se avientan y que hacen su hacer y luchan por sus sueños desde la acción, desde el hacer, desde hacer ruido, desde que lo vean, ¿ok? Sin embargo, las personas que tienen sus planetas más hacia el descendente, más hacia el hemisferio sur, entonces son personas dedicadas un poco más a la introspección, al recogimiento, al trabajo de sí mismos. Están como muy dedicados al hogar, a la familia, a las reglas, a las creencias, y si logran, digamos, o sea, sus sueños los hacen desde el silencio, desde estar quietos, haciendo lo que tienen que hacer sin mucho ruido. Es como que aquí nadie se da cuenta y aquí todo el mundo se tiene que dar cuenta, por ponerles un ejemplo. Fíjense, esto no quiere decir que determinadamente nosotros somos así, punto, no, sino que hay características que nos dominan más que otras, y es lo que vamos a ir estudiando, ¿ok? Hay características que nos conectan más, que se parecen más a nosotros. Hay características que no son tan importantes, y estos van a depender justamente de los planetas y en dónde estén ubicados. Eso lo vamos a ir viendo. Lo que quiero decir es que somos una mezcla, ¿verdad? Constante de una cosa y de otra, pero siempre hay algo que nos va a dominar mucho, mucho más. ¿Ok? Ahora, tenemos otra división, que es el hemisferio este y el hemisferio oeste, determinada por el medio cielo y el fondo de cielo. El medio cielo es eso hacia donde vamos, y el fondo de cielo es de donde venimos. El fondo de cielo son las creencias, el país, el origen, las vidas anteriores, la mamá, el papá, mientras que el medio cielo es esa proyección que nuestra alma tiene de hacia dónde va. Normalmente ahí es un punto clave de estudio cuando queremos saber cuál es nuestra misión de vida o a qué vinimos. Entonces, las personas que tienen la mayoría de sus planetas en el hemisferio este suelen ser personas
independientes, individualistas, inflexibles, impulsivas, de acción y de búsqueda de sus objetivos, mientras que las que lo tienen del lado oeste son personas que en su mayoría renuncian a ellos mismos, a sus sueños, dejan de ser quienes son flexibles, se adaptan, son dependientes emocional y físicamente de otras personas y siempre están en búsqueda del amor y la aceptación de otros. ¿Ok? Esto es, bueno, sumamente importante. Tenemos 3 aspectos importantes dentro de la carta natal. Estos 3 aspectos tienen que ver con el sol, el ascendente y la luna. El sol es tomado en cuenta como uno de los planetas que representa nuestra carta natal. Y el sol es el signo solar, depende del día en que nacimos. De ahí es que viene entonces que si somos Libra, que si somos Acuario, que si somos Cáncer, Capricornio, y determina lo que hay en nuestro interior, determina como nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser, mientras que el ascendente es lo que los demás ven y depende de la hora de nacimiento, como les estaba explicando hace rato. Entonces, aquí hay una necesidad importante de encontrar un equilibrio entre el signo solar, el signo ascendente, entre el signo solar y su opuesto, entre el signo ascendente y su opuesto. Por eso les decía que todo se trata de encontrar un equilibrio de todas estas características que habitan en nosotros. Por eso parece que tuviéramos muchas voces adentro y que no se ponen de acuerdo, pero en realidad son todos estos aspectos que habitan dentro de nosotros, solo que unos son mucho más mucho más visibles que otros, pero están todos dentro de nosotros. Ahora, la luna también está determinada por el día en que nacimos y la hora, porque depende, ya saben, la luna también va haciendo su recorrido alrededor de la Tierra y ella también tiene una potente influencia sobre nosotros. La luna determina nuestras emociones. Entonces, allí en el signo en donde nosotros tengamos la luna, de eso depende, digamos, la manera en que nosotros nos comportamos emocionalmente. Así que, por hoy, esta es la clase. Como saben, van a revisar todo en el material que les indico, van a ir haciendo como sus conclusiones de acuerdo a su carta natal. Ya aquí se pueden ir dando cuenta de qué cuadrantes son, a qué pertenecen. Hay cartas también que son muy equilibradas en cuanto a que tienen elementos en todos los hemisferios. Entonces, bueno, eso habla de que es una persona equilibrada, que no está ni en un polo ni en el otro, y que ya el estudio, digamos, de la carta en sí está determinada más por dónde están ubicados sus planetas personales y todo el estudio que viene más adelante. Así que bueno, espero les haya sido de mucho provecho esta clase, vayan poniéndola en práctica. Ya saben, preguntar y aclarar cualquier duda en el grupo, ir comparando esto. Pueden pedirle las fechas a sus hijos, a sus familias, para que vayan montando la carta y al menos vayan determinando esto de los cuadrantes, ¿ok? Hay una cosa muy importante que les voy a decir de una vez, que eso igual lo iba a decir más tarde, pero es importante decirlo de una vez. Lo que es la cúspide. Yo les dije que aquí, donde se marca el ascendente, comienza la casa 1.
esta es la cúspide de la casa 1. Entonces, la cúspide de la casa 2 será donde se acabe la casa 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto es porque, como les dije, sus cartas no van a estar así de perfectas, ¿ok? Y bueno, ya saben, nos seguimos viendo. Les dejo un link aquí en la página en donde ustedes pueden montar sus cartas online de manera gratuita. Es un programa bastante bueno. De hecho, yo ahí es donde monto mis cartas para que ustedes vayan haciendo este ejercicio y esta tarea durante la semana. Bye.